continuamos con su programa Acontecer aquí con el segmento de Napoleón, Verdad al Desnudo, con la musicoterapia. Musicoterapia, muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que resulta ser muy interesante, ¿verdad? Sí. La musicoterapia. Al principio, antes del corte, te preguntaba, ¿qué música te gusta? Evidentemente, el día de hoy vamos a dar solo una pequeña pincelada de lo que es la musicoterapia. Sí. Bueno, si podemos definir musicoterapia, entonces sería terapia de la música. O sea, Okay. uno puede utilizar la música como una Como terapia, terapia. por ejemplo, para liberarse el estrés, Sí. inclusive en el tratamiento de algunas enfermedades, porque la Sí. parte psicosomática es muy importante, o sea, la parte psicológica en los tratamientos de las enfermedades y en el, sistema, y el desarrollo y el sistema de defensa, el sistema inmunológico, es muy importante. Vamos a hablar básicamente, vamos a englobarnos en general en 3 tipos de música, ¿verdad? Okay. Si nosotros podemos generalizar y empezar, vamos a empezar con la música que todo el mundo conoce, ¿verdad? La gente conoce una música popular, folclórica, la gente conoce una música, baladas, románticas, la gente también conoce, música instrumental, música suave para relajarse, son diferentes tipos de música. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tienen los diferentes tipos de música? Y en base a esos efectos que tienen, entonces es su clasificación. Vamos a empezar por la música que nosotros llamamos la música para los instintos, ¿verdad? Y una música que uno conoce mucho, está muy de moda, el reggaetón, por ejemplo, ¿verdad? Tantas músicas, cuando uno escucha una música de eso, ese tipo de música, no hablando de su condición de arte, sino el efecto que tiene en nosotros como seres humanos, el efecto que tiene en la psiquis del ser humano. Entonces vemos que inmediatamente uno escucha el tipo de música, uno comienza a mover los pies. Claro. Rápidamente usted está moviendo los pies y si se descuida está dando golpe de barriga, ¿verdad? Sí. Porque es una música que por sí misma te despierta el instinto. Y entonces esos instintos que le despierta a uno son instintos sexuales normalmente. Y por eso es que uno ve en el baile ese tipo de música que tiene, el baile que tiene ese tipo de música es una baile donde se refleja mucho los golpes de cintura, los golpes de cadera, los movimientos sensuales, ese tipo de cosas, porque es una música que está dirigida a despertar dentro del ser humano los instintos. Pero además de los instintos, hay muchas músicas que esa música en muchas ocasiones está dirigida a despertar la violencia, ¿verdad? Porque uno tiene música que lo ponen a uno a pensar. Si usted escucha la letra, pero no es solo la letra, usted oye la música sin escuchar la letra y eso le surge solo. Uno entra en un estado psicológico. Ahora, exactamente, subconscientemente. Hay otro tipo de música, como dice Lucy, que Lucy es una mujer romántica, ¿verdad? Ese tipo de música que existe está relacionado con la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Verdad? Ese conjunto de características, si vamos a definir cómo es Lucy, si vamos a definir cómo Napoleón, pues Napoleón es así. Entonces, eso es la personalidad. Entonces, la música que se relaciona con la personalidad es una música que va llevando a uno al recuerdo, a los ayeres. Ay, cuando yo vivía en tal sitio. Ay, cuando yo tenía a la novia tal. Ay, cuando yo hacía tal cosa. Entonces una música que va envolviendo a uno en lo que es la personalidad, en lo que son las circunstancias vividas del pasado. ¿Sabes que uno acostumbra a asociar sus eventos de la vida muchas veces con la música, ¿verdad? Con cosas, una música que está de moda, tú la escuchas y tú estás viviendo alguna circunstancia de la vida. Eso ya se te queda ahí. Cuando tú escuchas esa música más tarde, entonces inmediatamente te acuerdas, sí, cuando yo vivía, como decía el Chapo, en Tangamandapio, ¿verdad? Y esos lugares y te trae todos aquellos sentimientos de aquella vez. Normalmente esa música de la personalidad está muy asociada al sentimiento, a que la quería, o que todavía la quiero, o que me dejó, siempre terminan hablando que la dejó, Sí. o que lo dejaron, y ahí se va el asunto. Ese es un tipo de música. Ahora, hay otro tipo de música. Una música muy importante, que es poco escuchada a nivel popular, pero que es muy importante. Y es una música que está dirigida a la conciencia. Ya que tú hablabas de la inteligencia emocional, que en otro programa se hablaba del estrés, vamos a hablar de la música instrumental.
Y la gente le dice la música clásica, ¿verdad? Sí. O sea, una música suave que a veces la gente no lo interpreta porque no tiene una letra que pueda escuchar directamente. Pero así como todas las demás músicas, cuando tú le escuchas la música del reggaetón, te despierta los instintos y no termina dando golpe de barriga. O uno escucha la música que tiene que ver con la personalidad y uno comienza a acordarse de las cosas que hizo, de los ayeres. Pero también hay un tipo de música que inmediatamente tú le escuchas te invita a la relajación. Inmediatamente tú le escuchas te invita al recogimiento. Inmediatamente tú le escuchas te invita a la meditación, a la reflexión. De hecho, en muchas instituciones religiosas se usa ese tipo de música porque invita a los congregados a que estén tranquilamente reunidos todos ahí en comunión con lo que es propiamente dicho su religión. En la antigüedad había y se hablaba de un sonido universal. El sonido universal que era representada por una letra, la letra Om, y se decía que a través de este gran sonido se creó el universo. En síntesis se termina diciendo, por el sonido todas las cosas fueron creadas. En la Biblia dice, el verbo era Dios y por él o a través de él todas las cosas fueron creadas. El verbo, la gran palabra o al mismo Dios se le llama el ejército de la voz. Por eso tenemos que darle mucha importancia a lo que es el sonido. Una palabra de una persona puede salvar una vida. Sí. Una palabra de una persona también puede matar una vida. ¿Cuántos estados emocionales, ya que estábamos hablando de inteligencia emocional, surgen en una persona enamorada cuando la persona, su pareja, le dice que lo quiere? Pero también en una persona muy enamorada, cuando la pareja le dice no te quiero, ¿cuántos sentimientos aparecen? ¿Verdad? Cualquiera se ahorca, dice uno por ahí. Cuando le dicen a uno que no lo quiere, entonces cualquiera se ahorca. Nosotros podemos definir que la música o el sonido en sentido general tiene un efecto directo en la psiquis de cada uno de nosotros. O sea, nosotros inmediatamente estamos rodeados por todo lo que nosotros estamos rodeados. En última instancia es sonido. El sonido se puede definir como una vibración. Esta mesa, este lugar donde estamos, es un conjunto de vibraciones que termina siendo por su densidad algo sólido. Y dependiendo de las condiciones de ese sonido, pues entonces nosotros podemos entrar en afinidad con eso. ¿Por qué uno con la música de los instintos, o sea, la música que hace uno despierte los instintos cuando la escucha? Porque hay una afinidad de vibración entre esa música y mis instintos. ¿Por qué hay una música que me despierta aquellos estados y condiciones de la personalidad? Bueno, porque hay una afinidad entre ese tipo de música, esa vibración de la música y mi personalidad. ¿Y por qué hay una música que uno puede decir que nos lleva a grandes estados de conciencia? Porque hay una afinidad psicológica, una afinidad vibratoria entre esa música y mi conciencia. Luego de esta pausa vamos nosotros a analizar y vamos a estudiar qué relación tiene la música o el sonido con la psique, porque esto ha sido muy estudiado. Sí. Y de hecho en estos tiempos que estamos hablando de que hay mucha crisis, que la gente trabaja mucho, que tenemos muchas cosas que hacer, personas que sufren de insomnio, por ejemplo, podemos darle una técnica para que las personas que sufren de insomnio pues la hagan antes de acostarse y duerman muy relajadamente. De hecho, si la persona puede hacer eso, usted sabe que uno se acuesta y dice que va a dormir, que debe dormir 7 horas, 8 horas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, a veces no todo el mundo tiene 7 horas para dormir. No. También resulta ser que las 7 horas o las 7 horas no resultan ser tan reparadoras. Entonces, con esta técnica que vamos a dar luego de esta pausa, pues entonces la persona puede hacerla todas las noches antes de acostarse y va a poder ver entonces cómo ese sueño resulta ser muy reparador. Vamos a la pausa y continuamos.